voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Quiero compartirte o pedirte que vayas conmigo primero a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, o del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Di amén cuando lo tengas. Los niños pueden pasar en orden, muy en orden, tranquilitos a su clase. Allá también estamos guardando las medidas que nos solicitan las autoridades. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y en esta parte de la carta empieza esta frase diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dile al que está a tu lado: debes saber esto. Ahora dile: vendrán tiempos peligrosos. Y luego continúa: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos dicen presente? Qué bueno que nadie dijo presente, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra del Señor que debiéramos tener cuidado, porque vendrán tiempos peligrosos, y nos da las características de algunas personas. Ve conmigo ahora Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 28. Nos da otras características de las personas que no viven agradando a Dios, o que no agradan con su conducta a Dios. Y dice el versículo 28 de Romanos 1: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Subraya esa parte: inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hace alrededor de 10 días hablaba con algunos pastores de aquí de la ciudad, y hablábamos acerca de que algo está pasando en la agenda de Dios, pero también algo está pasando en la agenda del enemigo. Es decir, estuvimos, como lo dijo hace un momentito Ceni, en cuarentena, estuvimos en pandemia, nos metieron a nuestras casas, se detuvieron los trabajos, las escuelas y todo esto, pero el enemigo siguió trabajando su agenda. El enemigo siguió trabajando en aquello que está haciendo lo posible porque el reino de Dios no se ha establecido en esta tierra, y porque cada vez más personas nieguen a Dios en su razonamiento, pero también en su conducta, en su carácter. De tal manera que cuando regresan los chicos a clases, no sé si tú ya te diste cuenta, la agenda educativa está muy amplia y está ya decidida y definida en cuanto a enseñar nuevos valores a nuestros niños, a nuestros adolescentes. De tal manera que se está enseñando diversidad de género, tolerancia y todo esto. No sé si te has dado cuenta, yo me asombré cuando vi las materias que mi hija iba a llevar ahora en primer semestre de preparatoria.
Y varias de las materias van en contra de los principios divinos, de los principios que Dios nos ha dado y nos ha dejado en la Escritura. Y de repente, no solamente eso, en las diferentes cámaras de diputados locales se está poniendo sobre la mesa, porque eso no se detuvo, se sigue poniendo sobre la mesa a votación la idea de aprobar el aborto y también aprobar los matrimonios igualitarios, les llaman. Y todo eso está en la agenda, y el diablo no se detuvo. Y lo único que puede detener esa agenda del enemigo es que la iglesia se ponga en acción. Pero platicábamos en la mesa y decíamos, yo le preguntaba a los pastores, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esta circunstancia? Y quiero que pongas atención y abras tus oídos. ¿Cuántos de nosotros como pastores estamos viviendo en nuestras iglesias estas circunstancias? Suena el teléfono o una persona te pide una cita, contestas el teléfono y aún puede ser una persona de otra ciudad, como me pasó esta semana, y me hablan y me dicen, pastor, necesito hablar con usted. Era una hermana de otra ciudad. Y lo que ocurre, pastor, es que quiero separarme de mi esposo. Ya no lo aguanto. Hemos vivido juntos por más de 40 años de casados, pero ya no lo aguanto, yo me quiero separar de mi esposo. Y yo platicaba con estos pastores y les decía, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una llamada así en los últimos tiempos? De una mujer o de un varón que está pensando, y no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente que conoce a Dios, y que de repente ya ha llegado a un punto en que dice, creemos que es tiempo de que pare nuestro matrimonio y separarnos, o de divorciarnos, o aún diferente. Y ellos abrieron los ojos y se sorprendieron, porque se dieron cuenta que no eran los únicos pastores que habían recibido este tipo de llamadas o ministraciones a lo largo de este último mes. Y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que David Molina no era el único pastor que había tenido que atender un asunto, 2 asuntos, 3 asuntos, 4 asuntos, 5 asuntos, 6 asuntos así en el último mes, sino que también ellos y otros habíamos estado viviendo como pastores una circunstancia similar. Y yo estaba buscando en oración, Señor, ¿qué está pasando en tu cuerpo? ¿Por qué de repente los matrimonios cristianos están buscando separarse? ¿Qué está pasando? Y el Señor, como una especie de rompecabezas, empezó a poner en mi mente diversidad de género, aborto, matrimonios igualitarios. Y esto se está probando y esto se está enseñando en las escuelas. Y los únicos, repito, que pueden detener ese avance del reino del enemigo es la iglesia. Pero el enemigo también ha estado buscando distraer a la iglesia y trabajar dentro de la iglesia, porque ¿sabes qué? Los únicos que pueden mostrarle al mundo que el modelo correcto de parte de Dios para la humanidad es la familia conformada por hombre, mujer y nada más. Pero ese argumento de victoria y de poder y de autoridad que la iglesia tiene para mostrarle al mundo el modelo correcto de Dios para la humanidad, el diablo la está queriendo destruir a través de destruir el matrimonio y la pareja como Dios la instituyó. No sé si me estás poniendo atención y si me estoy comunicando contigo.
Porque si los matrimonios dentro de la iglesia empiezan a sufrir separación, se empiezan a divorciar, se empieza a disolver la familia de acuerdo al orden de Dios, a lo establecido por Dios, entonces la iglesia no tiene argumento para mostrar que esto es de acuerdo al orden de Dios. Me estoy comunicando. Entonces, iglesia, porque esto era un paréntesis, quiero pedirte por favor, a ti que me estás viendo en la transmisión, que vas a ver la grabación después, que la vas a ver en YouTube o que estás aquí, ten abiertos tus oídos y tus ojos a lo espiritual. Discierne los tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde el enemigo está tratando de destruir la sociedad. El enemigo está tratando de llevar y hacer que la mayor cantidad de gente se pierda y no tenga vida eterna. Y de repente la iglesia no tiene sus oídos espirituales, sus sentidos espirituales abiertos, de tal manera que nos dejamos llevar por lo natural y perdemos de vista lo espiritual. Y que un matrimonio fallido, una pareja separada, un matrimonio divorciado, es un argumento más para el enemigo para decir que esto no funciona y que hay otras alternativas u otros modelos mejores. Me quedé impactado que me mandaron un video de una mujer amamantando un gato. Y a lo mejor nosotros nos sorprendemos, pero ¿sabes qué? Para muchos esto ya no es sorpresa. Y lo menciono porque en las escuelas, en las redes, en la sociedad se están manejando cosas. Por eso te dije, subraya eso de inventores de males. Porque el diablo sigue trabajando su agenda para destrucción. Y no se ha olvidado el enemigo de seguir intentando destruir a la iglesia, porque la iglesia es la única que lo puede detener. Entonces yo te invito, de veras, en el amor del Señor, cada vez que tengas una situación difícil con tu esposa, cada vez que tengas una situación difícil con tu esposo, cada vez que tengas una situación difícil con tu hijo, con tu hija, cada vez que tengas una situación difícil con tus padres, antes de tratar de solucionarlo de manera natural, trata de verlo todo a través de los lentes y de un lente espiritual. Porque dice la palabra del Señor, escrito está, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nosotros, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando dicen amén. Pero de repente el enemigo, y lo vuelvo a decir, sí hace lucha contra nosotros con carne y sangre. Y nosotros desviamos la mirada de lo espiritual y lo ponemos en lo natural. Y por lo tanto olvidamos nuestras armas espirituales para esas circunstancias. Muchos matrimonios en este tiempo, 3 meses hacia acá, en toda la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, en México, en Latinoamérica, han estado sufriendo ataque del enemigo. Y el enemigo les ha querido convencer de que la solución es la separación. Ten cuidado de este argumento del enemigo. Pon atención, sí, como dice ahí Timoteo, sabe esto, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pon atención. Ve conmigo a Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Hoy vamos a recordar la cena del Señor en un momento más. Si estás en casa viendo esta transmisión, te invito a que prepares algunos elementos con los que puedas participar de esto. Nehemías capítulo 3.
Reparto del trabajo de reedificación, le pusieron aquí, en mi Biblia aparece ese título para ese capítulo. Reparto del trabajo de reedificación. Verso 1 al 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Y todo el capítulo 3 habla de que cuando el pueblo o parte de los que habían sido dispersados regresaron a Jerusalén, si me le pueden bajar un poquito aquí al monitor, por favor. Cuando regresan a Jerusalén se dan cuenta de que los muros están destruidos y era necesario reedificarlos para su seguridad. Este pasaje habla del deseo del pueblo de edificar la ciudad. La ciudad estaba y había sido abandonada. El enemigo la había destruido y ahora era necesario reconstruir la ciudad. Y esta reconstrucción se da a través de la distribución del trabajo. Unos edificaban aquí, otros reedificaban acá, de tal manera que todo el muro y toda la ciudad fuera reconstruida de manera simultánea. Unos construían, otros defendían, pero todos estaban involucrados en la reconstrucción de la ciudad y de los muros. De la misma manera, el día de hoy y desde hace 500 años, el Señor distribuyó el trabajo de reconstrucción de su obra en la tierra. Esta vez, no a través de familias como en el caso de Nehemías, sino a través de comunidades de fe llamadas iglesias. La obra de reconstrucción, la obra en la que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, es a través de comunidades de fe que llamamos iglesias. Y cada iglesia con fundamentos cristocéntricos, bíblicos, con sana doctrina, forma parte de este plan. Del plan de Dios de establecer su reino aquí en la tierra. Y Casa de Paz solo tiene una parte en esta historia de reconstrucción, en esta parte de la historia de redención de la humanidad. En Casa de Paz nos reconocemos como parte de un cuerpo. Casa de Paz es parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo trasciende a nuestro propio tiempo e historia. A cada una de estas congregaciones, a cada una de estas comunidades de fe, Dios les ha dado un propósito, Dios les ha dado una tarea, Dios les ha dado un modelo específico a la que en la actualidad se le ha llamado visión. Y Casa de Paz, en Casa de Paz tenemos una visión. La puedes ver ahí y dice que la visión de Casa de Paz es ser una iglesia grande en palabra y en obra por el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra visión como iglesia, ser una iglesia grande en palabra y en obra por el poder del Espíritu Santo. Pero esas palabras, ¿qué deben significar para cada uno de nosotros? ¿Qué significan para mí? Y hoy quisiera compartir algo contigo que hace mucho tiempo que no comparto, y es: vamos a hacer nuestra la visión. Vamos a personalizar la visión que es de Casa de Paz, porque tú eres de Casa de Paz. Tú tienes que hacer tuya esa visión. Cuando en la visión de Casa de Paz dice ser, tiene que ver con identidad. Tiene que ver con identidad. Dile al que está a tu lado: soy.
Pero ¿qué eres? Soy. ¿Qué eres? ¿Hemos entendido lo que somos en el Señor? Si vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahí nos dice lo que tú y yo tendríamos que entender y comprender lo que somos en el Señor. Soy. Y el apóstol Pedro aquí dice claramente lo que tú y yo somos. Ustedes son, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido. No hay otros como nosotros. Tenemos sangre real en nuestras venas. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos injertados en el pueblo de Dios. Somos llamados, dice aquí, a ser real sacerdocio. El sacerdote tenía la responsabilidad de conectar al pueblo con Dios. Y tú y yo somos real sacerdocio. Somos llamados no solamente a estar en contacto y en comunicación directa y personal con Dios, sino también de llevar a los que vienen detrás de nosotros en ese caminar y en el conocimiento de un Dios vivo y verdadero. Hacer función sacerdotal, varón. Tú eres sacerdote de tu casa. Tienes la comisión de llevar a tu pueblo, a quien le llamas familia, delante de la presencia de Dios. Hermana, si no hay varón a tu lado, si tú eres el soporte espiritual en tu casa, porque no hay varón a tu lado, porque tu esposo aún no conoce de Cristo, lleva a tus hijos a la presencia de Dios, real sacerdocio, nación santa. Lo he dicho otras veces. ¿Qué significa la palabra santidad? Ser santo significa ser apartado para. Somos apartados para Dios. Nuestra vida debe de ser una vida que agrade a Dios en tiempo y en fuera de tiempo. ¿A qué me refiero con en tiempo y fuera de tiempo? Qué fácil, yo decía hace unos días, qué fácil es venir aquí, cantar, alabar, danzar, levantar las manos. El reto está hacerlo allá afuera. Ser esa nación delante de Dios, esa nación que vive apartada para Dios. No sé si va a ocurrir, no sé si va a suceder. Espero que sí. Pero mi hija subió a su estado la invitación a la reunión de jóvenes, o subió en su perfil o en su WhatsApp la invitación a la reunión de jóvenes que fue ayer. Y ayer me platicaba mi hija que su maestra le habló y le preguntó: ¿eres cristiana? Sí, sí, soy cristiana. Y que le dijo: yo no soy cristiana, pero me gustaría ir a tu iglesia. Mañana no puedo, pero el próximo domingo sí. Nación santa. Mostramos afuera lo que somos aquí adentro. Pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, ya no vivimos por nosotros ni para nosotros. Soy. Tiene que ver con identidad. ¿Estás consciente de lo que Dios te ha llamado a hacer dentro de la historia que Dios está escribiendo? ¿Estás escribiendo tu parte de la historia en tu vida? Que tiene que ver con lo que Zeni decía: vamos de paso en este mundo y estamos caminando hacia una eternidad en Cristo, o caminando hacia una eternidad fuera de la presencia de Dios. Porque llevar una vida en santidad, ser hijo de Dios, no es una cosa de ir al templo cada 8 días. Es una cosa de 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Estás consciente de lo que Dios te ha llamado a hacer dentro de la historia que se está escribiendo?
real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ve conmigo a Romanos 12:5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 5 tiene que ver con que debemos de ser conscientes de que cuando yo digo soy real sacerdocio, soy linaje escogido, también soy parte de un cuerpo donde necesito de los demás y los demás necesitan de mí. Les estoy dando a los demás lo que necesitan de mí. Me estoy nutriendo de los demás para ser quien soy. ¿Estás consciente de lo que Dios ha puesto en tus manos para que a través de tu vida se pueda cumplir la gran comisión? Tus dones, tus talentos, tu tiempo, tus recursos. ¿Estás consciente que eres parte de ese cuerpo de Cristo? Voltea a tu lado y puedes observar que la persona que está sentada en la fila de atrás o en la fila de adelante es parte del cuerpo del que tú dices que perteneces. Pero termina el culto y efectivamente decimos amén al final de la última alabanza y nos vamos rápido y no queremos saludar a nadie. No queremos que nos salude nadie. ¿Cuándo fue la última vez que no saliste deprisa y que te detuviste a saludar a alguien, a lo mejor a quien nunca habías saludado, a quien no conocías, a quien hace mucho tiempo que no veías? Eres parte del cuerpo de Cristo, iglesia. Ser una iglesia tiene que ver con ser parte de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Eres parte de una comunidad a la que necesitas. Eres parte de una comunidad que también te necesita. Porque los días son malos y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las presas solitarias y las presas que se apartan de la manada o del rebaño son las que son más fáciles de destruir. Ser. Luego dice una iglesia grande. Juan 15:5. Tiene que ver con crecimiento. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Crecimiento. Ya hicimos este ejercicio semanas anteriores. Hazla hoy nuevamente. Voltea hacia atrás al día que conociste de Cristo y observa qué tanto has crecido al día de hoy. ¿Qué tanto has crecido del día que conociste de Cristo al día de hoy? ¿Qué tanto has crecido? Y si crees que has crecido mucho, te tengo una noticia. La vida cristiana son etapas. Y siempre hay una etapa nueva a la cual llegar. Siempre hay nuevos frutos que mostrar. Siempre hay algo que también debe ser podado en nosotros, que debe ser cortado en nosotros. El apóstol Pablo, habiendo subido al tercer cielo, visto cosas que nadie más había visto, él dice: prosigo a la meta. Ya subí hasta el tercer cielo, pero ¿qué creen? No lo he alcanzado todo. Prosigo a la meta. Siempre hay un lugar nuevo al que llegar, una cima que escalar, una meta que alcanzar. Voltea hacia atrás y observa qué tanto has crecido de ese día al día de hoy. Los que ganan medallas, los que llegan en primer lugar en las Olimpiadas, se disponen a participar a las siguientes Olimpiadas. No se conforman con haber ganado la medalla de oro en esta ocasión,
sino que se preparan para ser mejores ellos mismos para la siguiente. Tal vez ellos no vean que los que llegaron después que ellos son competencia, pero ellos se ven a sí mismos como alguien a quien deben superar para ser mejores que la ocasión anterior. Crecimiento. Luego dice ahí en palabra, ve conmigo a segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y les dice: retengan lo que han aprendido. ¿Qué tanto conoces la palabra de Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Sabes lo que la Biblia dice de Jesús? ¿Entiendes que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia habla de Jesucristo? Que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de tu participación en la historia de la redención a través de sus promesas. ¿Entiendes la palabra? ¿La conoces de tal manera que puedes presentar buena defensa de la fe? ¿Puedes perseverar en la doctrina aún en medio de la prueba o la tentación? ¿Sabes lo que significa que la palabra de Dios sea la espada del Espíritu? La usas para destrucción de fortalezas, la usas para destrucción de argumentos que se levantan en tu contra. ¿Sabías tú que hay argumentos bíblicos que se presentan obstruyendo la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sabías tú que hay un montón de grupos que se dicen cristianos y que utilizan la Biblia para hacer cosas opuestas a las que Dios les agrada, y construyen fortalezas no solo mentales sino espirituales? El conocimiento de las Escrituras nos prepara para eso. Cuando me enteré de las materias que iba a llevar mi hija, yo le pregunté: ¿estás preparada para escuchar lo que te van a enseñar? ¿Estás firme para que no te hagan tambalear en tu fe, en tu identidad en Cristo? Ella me dijo: sí, estoy preparada. Y la segunda pregunta fue: ¿y si te llegan a preguntar, ¿estás preparada para presentar defensa de lo que dices que crees? Porque una cosa es: creo esto, pero otra cosa diferente es que puedas defender lo que crees. Ya terminó la etapa anterior o el trimestre del discipulado. Vamos a empezar otro a finales de septiembre. Vamos a empezar otra vez el nivel 1 hasta el nivel 6. Los que estaban en el 1 pasan al 2, los del 2 al 3 y los del 4 al 5. Pero si tú nunca has tomado un discipulado sistemático para tu crecimiento, te invito a que te inscribas al grupo de discipulado. Inscríbete con el hermano Sergio. Si nunca te has inscrito, hermano Sergio, levanta la mano, para que tú tomes un discipulado y que puedas presentar buena defensa de la fe. Conoces la palabra, porque eres parte de Casa de Paz y eres parte de esta visión, ser una iglesia grande en palabra. ¿Conoces la palabra? A través de practicar la palabra, yo influencio mi entorno. Hechos 17:6 dice que cuando los cristianos llegaron a la ciudad, los de la ciudad dijeron: los que trastornan el mundo han llegado acá. Tú influencias en tu entorno, en tu ambiente. Eres alguien que se sabe que ha estado con el maestro. Cuando Pedro estaba en el patio de Anás, él no podía ocultar que a pesar de sus defectos, él era un seguidor del maestro.
Pedro estaba en el patio de Anás, lo estaban interrogando y le decían: tú has estado con Jesús, hablas como Jesús. ¿Marcas diferencia en el entorno en el que te mueves? Porque eso es ser hacedor y no solo oidor. ¿Tú hablas como hablaba él? ¿Tú hablas como si hubieras estado con él? ¿Tú hablas como alguien que antes de salir de su casa estuvo un rato con el maestro escuchando su voz? Pero nada de lo anterior sirve sin lo último. En el poder y por el poder del Espíritu Santo. Porque esto tiene que ver con que vivo bajo la unción y me muevo en el poder del Espíritu Santo. Vivo bajo la unción y me muevo en el poder del Espíritu Santo. Hechos 3:6. Acompáñame, por favor. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí Pedro no tenía nada, solo tenía una cosa, y lo único que él tenía era la unción de Dios, del Espíritu Santo en él. Pedro caminaba y aún su sombra traía sanidad por la unción que había en él. Esteban, dice la Biblia, que era poderoso en palabra. Eliseo, muertos eran resucitados solo por tocar sus huesos. ¿Cómo caminas tú con Dios? Traemos esa unción, traemos ese poder en nosotros. Los que caminan a nuestro alrededor, esos muertos que caminan a nuestro alrededor, cuando se juntan, cuando nos tocan, cuando nos conocen, ven una unción diferente en nosotros, ven a Dios reflejado en nosotros, ven el Espíritu Santo en nosotros. Vecina, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo estás? Pues más o menos. No te preocupes. Y son ellos los que nos dicen, ¿no? Las cosas se van a poner mejor. Oye, ¿cómo estás? Fíjate que me anda yendo mal económicamente. Conozco una bruja que te puede hacer una limpia. Nosotros somos los que deberíamos de marcar esa diferencia. Nosotros somos los que traemos el poder de Dios en nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es ser parte de la iglesia que tiene una visión, una unción del Espíritu Santo. Si yo tradujera el concepto de la unción y poder del Espíritu Santo en mi vida a un lenguaje del siglo XXI, yo lo diría así: ¿qué tanto las personas son tocadas y transformadas a través de mi vida? ¿Qué tanto las personas son tocadas y transformadas a través de mi vida, de mi servicio, de mi trabajo, de la escuela? ¿Traes unción contigo o solo traes religión contigo? Mañana cuando llegues a tu trabajo, cuando vayas a la escuela y alguien te pregunte: ¿qué hiciste ayer? Pues nada, lo mismo de siempre. Ahí estuve. Mira qué diferencia es que mañana cuando llegues al trabajo y te pregunten: ¿qué hiciste ayer? Tú les digas: estuve en la casa de Dios, fui a la iglesia, estuve buscando de la presencia de Dios. ¿Eres de esos fanáticos? Mira, esa es tu oportunidad. Pero si mañana que llegues a la escuela y te pregunten, o al trabajo y te pregunten: ¿cómo te fue ayer? Y tú dices: como siempre, habrás perdido la gran oportunidad de escribir algunas líneas en la historia de redención que el Señor está escribiendo. Dice la palabra del Señor que el pueblo sin visión se extravía. Pero la visión es una frase que se pega en un muro. La visión es algo que se vive.
Mucha gente que ha venido por primera vez a esta iglesia, pastores, llegan y toman fotos de la visión, de la misión y todo esto. Pero ¿sabes qué? No se trata de tenerla pegada y clavada en el muro. Sé parte de la visión, llévala en tu corazón, porque nosotros solamente estamos construyendo una parte del muro en el reino de Dios que se está estableciendo en este mundo.